Yo te voy a saludar. Bueno, ¿cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás, María Elena? Bien, bueno, ¿querés empezar vos? Bueno, acá estamos en esto de hacer un video para esta jornada. Mi nombre es María Laura Giriboni, soy docente de la carrera de psicopedagogía, psicoanalista, y lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la práctica clínica, en la escucha de pacientes principalmente. Bueno, mi nombre es María Pierantoni, soy licenciada en psicología y, bueno, también con orientación psicoanalítica. Y estaría bueno que contemos también cómo es que decidimos conversar, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, la inquietud tenía que ver con empezar, en principio, bueno, nos atravesó a las dos y también a otra compañera que estuvo con nosotros, que es Mercedes López, que es psicóloga, empezar a pensar sobre lo que nos estaba pasando a nosotras, ¿no? Esta es la particularidad de esta pandemia que en realidad nos atraviesa a todos, y empezar a pensar por nuestro trabajo también, ¿no? Cómo instalar una escucha, cómo empezar a decir, por todo además lo que estábamos leyendo, todo lo que nos convocaba, y empezar a pensar con otros, ¿no? Esto que nos estaba pasando con la pandemia. Que veníamos con este interés común de pensar la práctica, pero que fue a partir de esta situación de crisis que desencadenó el aislamiento también preventivo, social, obligatorio por la pandemia, lo que nos empujó un poco más a juntarnos, a conversar y a articular estas herramientas que íbamos encontrando en otros colegas y pensadores contemporáneos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí también esto de ir haciendo algo con esas preguntas, ¿no? Y bueno, y resistiendo con el pensamiento de alguna manera también. Mm. Que, uh-huh. Claro, lo de resistir con el pensamiento tiene que ver con que este real, si bien es un concepto psicoanalítico, tiene que ver con esto que nos amenaza, y cómo intentamos bordearlo, ¿no? Cómo intentamos tomarlo para poder elaborar todo lo que en realidad estábamos y estamos, porque vamos pasando por distintos momentos. Y en relación al pensamiento, también a lo que se siente, ¿no? Porque Claro. ahí lo que me parece que le vamos a dar hincapié es a las preguntas que nos fuimos haciendo con relación a un poco a lo que vamos leyendo, pero cómo nosotros decimos eso que leemos, cómo lo compartimos con otros, porque no es en soledad, ¿no? En algún momento es como el artista, ¿no? En algún momento produce, pero es importante poder compartirlo con otros, esa obra, ¿no? Entonces, un poco es esto, Sí. el pensamiento tiene que ver con, o lo que uno va creando con el pensamiento, en la medida que lo comparte con otro, es otra cosa, ¿no? Se transforma en otra cosa. Sí, que por ahí es medio mala palabra hablar de pensamientos y decimos que tenemos orientación psicoanalítica, ¿no? Pero bueno, Claro. me gustaba esta frase de Alexandra Cohen en un artículo donde decía, bueno, introducir preguntas ante la pandemia reduce la incertidumbre amenazante y disputa el sentido de la vida para que no sea un objeto más en la lógica de los bienes que el mercado pretende preservar, ¿no? Y bueno, y cómo esto también hace que sea esto, hablando y poniendo a trabajar esas preguntas para que no la angustia no invada todo, digamos, ¿no? El valor también de abrirse a lo que uno no sabe cómo afrontar y construir también con otros. Sí, bueno, ahí no sabe, tampoco tenemos que saber. Por eso, Claro. eso también lo hablábamos, ¿no? Cómo esta lógica del mercado se introducía como un mandato de seguir produciendo más allá de lo que estaba pasando, ¿no? Seguir haciendo cursos, que el tiempo ese sea un tiempo
más por el lado de lo económico o de producir que un tiempo de parar, ¿no? De parar y de ver qué estaba pasando, o de Claro. preguntarnos qué nos estaba pasando, ¿no? Esto también, digo, para poder seguir la lógica en relación al cuerpo, sobre todo porque hay un momento donde fuimos escribiendo y nos encontramos con el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaba con el cuerpo? Con el cuerpo, como plantea Foucault, disciplinado, ¿no? Frente al control sobre nuestros cuerpos, que es un control que tiene que ver con el cuidado del cuerpo en este sentido, ¿no? Pero tiene, de todos modos tiene un impacto en nosotros ese disciplinamiento, ese control. Y ahí, bueno, María Elena trajo la cita de Freud, del malestar en la cultura, cómo nos amenaza desde 3 lugares Claro. el malestar, justamente de ser parte de la cultura. Sí, Y ahí sí. se me fue. Desde el propio cuerpo, que acá tengo la cita, la leo. Sí, la lees, sí, sí. En 1929. El sufrimiento nos amenaza por 3 lados, desde el propio cuerpo, que condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. También del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables, y por fin de las relaciones con otros seres humanos, ¿no? Que bueno, que esto, ¿no? Que hoy no, pero al principio de la pandemia, con esto del aislamiento, ese mundo exterior de alguna manera desapareció porque tuvimos que todo aislarnos en este adentro de un hogar o de una vivienda, ¿no? Estas relaciones con otros empezaron a ser condicionadas, ¿no? No se puede de cualquier forma relacionarse con otros, y bueno, y además el propio cuerpo en su vulnerabilidad, ¿no? Esto que justamente la época viene a negarnos todo el tiempo. Primero, negar la muerte, y hoy ya, esa es otra cita de Freud que leí en algún lado, ¿no? Ya la muerte no se deja negar, digamos, hoy. Y esta vulnerabilidad, ¿no? Bueno, este cuerpo no deja de estar instalado en un organismo. Y bueno, y a partir de ahí esto pasa esta cuestión de la presencia de esa posibilidad de morir, digamos, ¿no? Sí, me parece que la muerte nos amenaza en este momento en todo el tiempo. Esa es la particularidad de este momento, ¿no? Y en relación al cuerpo, por eso digo, el organismo es cómo pensamos el cuerpo nosotros, desde esta orientación psicoanalítica. Y ahí, bueno, sabemos o lo pensamos como un cuerpo erógeno, ¿no? Un cuerpo que se constituye por un otro, este otro constituye al cuerpo, no es un cuerpo que está dado de antemano, y me parece que esto que nos está pasando tiene un impacto en la subjetividad de nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí nos encontramos con los pacientes, digo, en esto de encontrarnos, de estar disponibles para la escucha de los pacientes, en estas preguntas que nos van surgiendo, si es posible atender pacientes de manera virtual, cuando el cuerpo no está presente, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo del que escucha? ¿Qué pasa con el cuerpo del paciente, con los niños en la virtualidad? Y ahí, digo, hay una respuesta, si se quiere, en relación a esto, que es, decimos nosotros, que es singular, como cada uno enfrenta lo que está pasando, la respuesta es singular. Y uno se va dando cuenta en la medida que da lugar a esta singularidad. No es para todos lo mismo, no es todos iguales. Da lugar, digo, porque, bueno, uno va escuchando lo que implica esto para pacientes de riesgo, ¿no? En la subjetividad y en el intento de ir incorporando, digo, organismo, cuerpo, estas dimensiones de lo psíquico, de lo social, que no siempre son tenidas en cuenta en los análisis ni en las políticas también. Entonces,
claro. Esto que les surge o les pasa a los pacientes, lo que pasaba antes y lo que aparece ahora en este momento, ¿no? Hay cambios y efectos que se van produciendo en la subjetividad. Sí, tal cual. Y en esto de que el cuerpo implica distintas dimensiones, esta real del organismo, si se quiere, la simbólica de la palabra, este cuerpo, como vos decís, que puede contarse, ¿no? Y por otro lado, esta parte imaginaria, ¿no? Que está tan inflada en la época y que muchas veces se ha desestimado en cuanto a esto que charlábamos sobre en ocasión del texto de Colette Soler, ¿no? Donde dice, bueno, el psicoanálisis también es una terapia corporal, no de la en el paso, de lo que hay que hacer y disciplinar, sino en este punto donde el sujeto tiene un cuerpo, ¿no? En general, ¿no? No nos vamos a meter en la parte de que en la que eso no se da o genera otras situaciones. No, Pero, porque nos iríamos por las ramas. Claro, sí. pero sí en cuanto a esto, ¿no? Que rápidamente cuando surgió la posibilidad de la atención virtual, ¿no? Muchos profesionales salieron a argumentar, bueno, ¿por qué sí se podía y por qué no? Digamos. Y bueno, y que eso también fue parte de lo que hemos ido compartiendo para abordar estas preguntas que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra clínica acá hoy de cada uno, ¿no? Y ahí es donde volvemos a encontrarnos nuevamente con que otra vez comprobamos de que es la clínica del caso por caso, ¿no? Uno lo sabe y lo vuelve a confirmar, es gracioso Sí. también. Sí. Pacientes que se adaptaron rápidamente, analizantes que aceptaron la modalidad y prefieren, qué sé yo, videollamada, otra llamada telefónica, otros por audio, otros por mensaje, pacientes que directamente agradecieron y dijeron que no, o que no contestaron, ¿no? O que avisaron que no tenían la privacidad suficiente para sostener el espacio, o porque no es lo mismo, o no les gusta, ¿no? Y ahí y cómo continuó de alguna manera el espacio analítico atravesada por estas circunstancias, ¿no? Bueno, bueno, yo estoy usando indistintamente los términos, pero bueno, Sí. sujetos que continuaron con el análisis tal como iba, ¿no? En otro formato, ¿no? Claro. Parecería que no les tocaba esta situación. Y otros que sí, que incluso consultan a partir de esta situación. Claro, sí, sí. Sí, incluso esto que también hay como un interrogante y un esbozo de respuesta que tiene que ver con que la presencia del cuerpo o el psicoanálisis como práctica que implica el cuerpo, muchas veces los cuerpos están presentes, pero no se produce lo que nosotros llamamos la transferencia, ¿no? No se instala la transferencia y no sucede nada, ¿no? La presencia de los cuerpos de por sí no determina que haya un trabajo de análisis o algo se produzca o algún cambio en la posición del sujeto, sino que tendrá que ver con otra cosa, ¿no? Porque ahí se produce un encuentro justamente de dos, entre el paciente y el analizante. En cuanto a esto que tiene que ver con la privacidad, ahí nos encontramos con diversas cosas, ¿no? Yo el otro día estaba haciendo una entrevista a una familia, estaba con la mamá de un nene y se escuchaban voces y ella mientras hablaba conmigo hablaba con el nene. Entonces ahí digo, ¿qué lugar tiene la privacidad y cómo vamos interviniendo con relación a eso? ¿No? Porque si bien son datos que uno tiene cuando ella habla con el nene y le pregunta cosas, también es importante marcar que es del ámbito de la privacidad la entrevista. Entonces, qué importante que se pueda tomar desde ese lugar y buscar algún lugar justamente para preservar eso, ¿no? La privacidad.
del Sí, incluso sujeto. en la clínica con niños también, que bueno, se Sí, puede sostener la práctica clínica con un dispositivo móvil. ¿Qué pasa con también esa parte de intimidad del encuentro que por ahí en esto, ¿no? En este otro encuadre de trabajo en un consultorio donde se cierra la puerta y se abre el espacio en realidad recién ahí, ¿no? Bueno, y el secreto profesional, por supuesto. Eh, y bueno, claro. y uno encuentra que hay muchos profesionales que van haciendo una práctica distinta, van encontrando los intersticios para trabajar igual en estas condiciones. Y que tampoco es para todos, para todas, ¿no? Digo, bueno, yo me lo sigo preguntando. No sé Sí. si yo puedo trabajar de esta manera, pero eso no significa que sea así para todos, ¿no? No, por En supuesto. claro. Y en esto Sí, que también a veces se deja un poco de lado, que es el cuerpo también nuestro ahí en esa práctica, ¿no? Como esto, como a veces caja de resonancia transferencial o la misma angustia que nos atraviesa como ciudadanos del mundo. sí, como por esto de nosotros quedar por fuera de lo que nos pasa cuando estamos escuchando a otro, ¿no? Entonces, la particularidad de este momento es que esto también nos atraviesa a nosotros, no es que hay algo que le pasa al paciente solamente. De todos modos, esto también pasa en otros momentos de la historia, ¿no? Lo que le pasa a los pacientes también nos puede pasar a nosotros, pero esto me parece que es a escala global en ese Claro. sentido, entonces, cómo nosotros también tramitamos esto para poder dar lugar a la escucha. Esto también es un aprendizaje que estamos haciendo cuando leemos, cuando nos encontramos con otros. Y me parece que el encuentro entre nosotras en este momento tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a ver cómo hacemos con esto que nos pasa a nosotros en la escucha de los pacientes, de nuestro trabajo profesional, ¿no? Claro. Y esto no queda fuera el cuerpo, no queda fuera lo que sentimos, lo que vamos pensando, lo que nos va atravesando, a nosotras y a nuestros pacientes, ¿no? Eso me Claro. parece que digo, para poder hacer, cuando nosotros hacemos devoluciones, ¿no? Yo hay una pregunta porque fuimos escribiendo, contamos esto que fuimos escribiendo sobre todo esto, ¿no? ¿Qué implicancias, digo, cuando pasamos de esta etapa de confinamiento a esta otra donde podíamos hacer reuniones, todo lo que, con 10 personas, ¿no? Con distanciamiento, todo lo que nos fue pasando con este cuerpo que está tan disciplinado ya, digo, la cultura occidental habla de un cuerpo disciplinado, cuando estamos en encuentro cuando sí podíamos encontrarnos con otros cuerpos, cómo eso produce entusiasmo o alegría, bueno, por lo menos a nosotros nos pasó eso. Y digo, esto que también leíamos en Rita Segato, ¿no? Como cuando el cuerpo no está y en qué posición quedamos frente a lo virtual, como si todo se pudiera resolver y todo Claro. estuviera resuelto en la virtualidad y sabemos que no es así, ¿no? Sí, sí. Y Que hay además otra. Uh-huh. esto también de la época que hace más a la experiencia, digamos, a la experiencia sensitiva, si se quiere, ¿no? A decir, bueno, eso que justamente genera paradojas, contradicciones, tensiones, preguntas, ¿no? Porque un montón de cosas que justamente no podemos eh, incluir todas en la dimensión simbólica. Por eso la importancia de estas dimensiones del cuerpo, porque justamente no podemos aplanarlos a solamente la palabra o todo a través de lo virtual, ¿no? Digo, donde también poder recuperar algo de esas otras cosas que no son tan promovidas en este momento en general, ¿no? Claro. Bueno, que no se explican tan fácil, que no se pueden controlar, que es esto, es nuevamente la experiencia también del inconsciente, digamos, de lo que nos habita, digamos, y que nos atraviesa también más allá de nuestra voluntad.
Sí, en esto también, bueno, hay preguntas, en esto del inconsciente también nos preguntábamos sobre la ley, ¿no? Cómo se inscribe la ley en el sujeto, en esto de, bueno, obedecer, desobedecer, transgredir. Bueno, la leí en un artículo, Sí. Alicia, no me sale el apellido, a vos te sale, Stalkiner. Bueno, ella planteaba esto, ¿no? La cuestión de no desobedecer, sino De que tiene que ver con una política de cuidado, ¿no? Y que en este punto claro. no es represiva, sino justamente es un límite que favorece la vida, no que la reprime, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con esto, con poder aceptar que a veces no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer porque hay otra cosa más importante, ¿no? Claro, pero todo lo que podemos hacer en relación a una cuestión caprichosa, ¿no? Esto, ¿qué lugar ocupa el cuidado de uno y del otro? ¿No? Sí, y esta época de, sobre todo del individuo por sobre la sociedad, ¿no? Que un poco esa es la cachetada que nos está Sí, dando la pandemia. tal cual, sí, es una cachetada en ese sentido. Por eso Sí. digo lo de la ley, cómo se inscribe, qué lugar ocupa y qué lugar ocupa el juzgar, ¿no? El juzgar o ser juzgado o los sentimientos de culpa también que aparecen sobre lo que se transgrede o no con relación, que empezar a pensar también que convivir con esto también implica otras respuestas, ¿no? Porque, digo, en la medida en que pudimos salir de esa etapa de confinamiento primera y estar ahora en este momento en otro momento, con relación al virus, cómo atravesamos este nuevo encuentro con otros cuerpos. Y esto también se escucha en la clínica, ¿no? La posibilidad de que hubo de poder encontrarse con otros, en general esto da un alivio a la ansiedad, al pánico, también son sentimientos que aparecen. En relación a los niños, esto de no encontrarse con otros niños, ¿no? Yo digo, padres que desde el discurso aparece esto, bueno, no se está viendo con nadie, se encontró con los primos y fue re lindo, no fue un alivio, ¿no? Esto que tiene otra consistencia cuando uno lo va escuchando en este momento, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y ahí volvemos nuevamente, ¿no? Al caso por caso, ¿no? Hay gente que necesitaba desesperadamente salir de la casa, aunque sea dar una vuelta a la manzana, y otra gente que encontró que la casa era un lugar que podía ser un hogar, ¿no? Y maravillada por eso, o incluso lo que el tiempo fue llevándolos a esto, a resignificar, digamos, ese estar ahí, o los tiempos para otras cosas, ¿no? El estar abrumados por la exigencia a responder permanentemente porque había que estar disponible por todo el tiempo, digamos, ¿no? Y eso es no. Así que bueno, Bueno, Laura. me parece que hemos hablado demasiado. Quedan siempre cosas por fuera, ¿no? Es así. La idea es que, nada, sigamos pensando con otros. Creo que estos, por lo menos en la experiencia de participar de foros, ¿no? En donde uno va escuchando disertantes, a veces puede hacer preguntas, a veces no, porque a veces son multitudinarios, ¿no? Esos encuentros, pero genera como un entusiasmo de seguir, ¿no? De poder seguir y de contar con otros para poder pensar y poder... Claro, a nosotros creo que nos pasó eso a nivel de más del sentimiento, ¿no? Como un entusiasmo. Con Mercedes hablábamos después que nos encontrábamos, porque yo o la tenía que llevar o íbamos charlando, porque muchas veces fuimos a la casa de María Elena, esto de entusiasmarnos, ¿no? Con el encuentro con otros. A nosotros nos pasó eso, entusiasmarnos y como una inyección, digo, de energía para poder seguir trabajando también. Sí, sí, tal cual. Y en esto que también hace al animarse a tomar la palabra, me parece, ¿no? Porque eso también nos pasó.
nos pasó, nos pasa, ¿no? Esto de decir, bueno, está bueno leer a gente que uno puede ahí otorgarle un lugar de de saber. poder, pero también es necesario hacerlo pasar por el tamiz propio, ¿no? Y el, bueno, esto qué, cómo, para cada cual, digamos. Y ahí, y a seguir, y el valor que tuvo, que tiene también este encuentro que nos ha permitido también poder empezar a tejer esto, un escrito, una conversación, que es, me parece que es por ahí el camino, ¿no? Que creo que es un poco el mensaje que teníamos ganas de transmitir. Exactamente. Que es a partir de conversar con otros también y de hacer también cosas, ¿no? Porque esto de juntarnos, de conectarnos, también implica movilizar el cuerpo y... sí, en relación al deseo, ¿no? Al deseo. Bueno, no sé, vemos quiénes son los que nos van a escuchar, pero bueno, la idea y ojalá les sirva para también volver a abrir nuevos interrogantes que nos inviten a seguir pensando y a seguir haciendo, ¿no? Sí, sí, y a poder también esto, animarnos a compartir con otros, ¿no? Porque si bien la práctica clínica es muy solitaria, es necesario también esto de poder aportar de alguna manera, compartir algo de lo que surge allí o de lo que emerge allí para volver a la sociedad, porque seguimos siendo esto, una sociedad donde estamos con otras personas. Y eso tiene valor también en lo social. Totalmente. Bueno, listo. Saludos y gracias Saludos. por la oportunidad también de compartir estas cosas ahí. Sí, es una oportunidad realmente que es importante poder aprovecharla también, ¿no? Saludos a todos.